El tema de ahora, de este día, se llama Fundado y sustentado en la roca. Fundado y sustentado en la roca. Y nuestra cita bíblica está en Primera de Pedro 2, capítulo 2, del 1 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro 2, del 1 al 10. Amén. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detractaciones, desear como niños recién nacidos la leche no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Está un poco larga la lectura bíblica, pero vamos a tratar de mirar los textos, ¿verdad? Los que alcancemos a ver. Y como les decía, el tema se llama Fundados y sustentados en la roca. El Pedro, ¿verdad? En el capítulo 1 les dice a los creyentes, porque esta carta fue escrita para aquellos a los expatriados, ¿verdad? De la dispensación que se encontraban en Ponto, Galacia, Capadocia y Asia. Ahora, estos hombres, ¿verdad? Estos cristianos eran perseguidos, estaban viviendo persecución, pero todavía no era una persecución muy recio, era como los comienzos de la persecución. Y Pedro les escribe a ellos, ¿verdad? Y les dice en el capítulo 1 que ellos son elegidos por el Dios Padre, que en su misericordia les hizo renacer para una esperanza viva y a una herencia incorruptible. También les dice, ¿verdad?, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pero también les advierte que tal vez iban a ser afligidos, porque en la vida del cristiano no todo es sonrisas o estar en paz, ¿no? En la vida del cristiano también vienen problemas, necesidades, al igual que los demás. Entonces Pedro les está diciendo, ¿verdad?, que tal vez, ¿verdad?, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Pero esas aflicciones deberían de acercarlos más al Señor y no alejarlos. Igual que a nosotros, las aflicciones, los problemas, es cuando más nos debemos de acercar a Dios, ¿verdad? Y les dice que el fin de su salvación, ¿verdad?, el fin de su fe es la salvación de sus almas, y que esa salvación, la cual había llegado para ellos
Y para nosotros que esa salvación no fue, no fue una idea de último momento por Dios, no, sino nuestro Señor Jesucristo ya había sido destinado desde la fundación del mundo. O sea, Él les está diciendo que esa salvación ya había sido profetizada, ya había sido anunciada tiempo atrás. No fue algo que se le ocurrió a Dios de último momento. O sea, Dios, no es que Dios haya mirado a la humanidad perdida, en desobediencia, viviendo en sus deleites y sin rumbo fijo, ¿verdad? O sea, no es que Dios haya dicho, ocupan un Salvador. No, Él ya había destinado un Salvador, pero lo tenía preparado para cierto tiempo. Y gracias a Dios que lo tenía preparado para ese tiempo, en el cual también alcanzamos nosotros. Y les recuerda que también fueron rescatados de su vana manera de vivir. Su manera de vivir de ellos antes era vana, ¿verdad? No tenía sentido, era algo pasajero, quizás sus alegrías, sus momentos más alegres eran pasajeros. Y es que la vida sin Cristo es vana, o sea, no sirve, no tiene valor, ¿verdad? Todo es pasajero sin Cristo en nuestra vida. Pero en el versículo 22 les dice, ¿verdad? Y les menciona que como creyentes, que como hijo de Dios, ¿verdad? Debe de haber amor fraternal, amor entre hermanos, entre amigos, pero un amor no fingido, un amor verdadero, un amor, ¿verdad? Donde no hay hipocresía, donde no se le desea el mal a su compañero, a su amigo, no, sino se le desea el bienestar. De ese amor es que Pedro les habla ahí cuando les dice que se amen con ese amor fraternal. Y aquí en el capítulo 2 empieza Pedro, ¿verdad? Pedro comienza el capítulo diciendo, ¿verdad? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, ¿verdad? Eso es con lo que comienza Pedro. Pero aquí lo que vemos es de que tiene que haber una preparación personal en todo creyente, en todo cristiano, en toda aquella persona que ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Debe de haber una preparación personal para ser edificados por Cristo. Porque no podemos seguir siendo las mismas personas, no podemos seguir con los mismos defectos que traíamos en la vida pasada. O sea, tiene que haber un cambio, y para eso tiene que haber, tenemos que poner de nuestra parte. Entonces, la preparación personal empieza por desechando. ¿Y qué quiere decir la palabra desechar? Pues la palabra desechar quiere decir pues sacar, tirar. O sea, botar lo que no sirve. Botar lo que no deseamos. Cuando hacemos una limpieza en la casa, y vemos cosas que ya no sirven, o cosas que ya están por quebrarse, que ya son innecesarias en la casa, las desechamos, las tiramos. De la misma manera, Pedro les está diciendo a ellos desechar. O sea, es que tenían que hacer un análisis ellos en su persona. Tenían que mirarse ellos mismos. Le estaba hablando a cristianos, a personas que habían aceptado al Señor Jesucristo. Les dice, desechar pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detractaciones. La lista que menciona Pedro aquí, ¿verdad? Son pecados o acciones que podemos cometer con otras personas. Porque, o sea, la palabra malicia, ¿verdad? Quiere decir es el impulso interno
que quiere hacer daño a otra persona, una intención encubierta para beneficio propio o perjudicar a alguien. O sea, que eso quiere decir malicia. Usted no se quiere hacer algo mal a usted, ¿no? O sea, cuando Pedro les dice desechar toda malicia, les está diciendo, no le hagas mal a tu hermano, no lo perjudiques, no pienses en hacerle mal. Y luego dice, desechar también todo engaño. Y todos comprendemos qué quiere decir la palabra engaño, ¿verdad? La palabra engaño significa literalmente hacer creer a alguien otra cosa que no es verdad, o atrapar con anzuelo o cebo a alguien, o traicionar. Entonces dice, ¿verdad? Desechar también todo engaño. ¿Y a quién quiere engañar? O sea, usted mismo no se quiere engañar. O sea, cuando se engaña a otra persona. Entonces Pedro les estaba diciendo también, ¿verdad? Que quitaran todo engaño, la hipocresía, todas las envidias. Dice Pedro, no, ya no, sí, no envidies a tu prójimo, no envidies a tu hermano, no envidies las cosas que él tiene, no envidies las cosas que él ha adquirido, no. Ya en el Señor esas cosas ya no importan. Porque, ¿verdad? Ha pasado que dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Pues hay envidias, no lo podemos negar. Y en aquellos tiempos también lo sabía, es por eso que Pedro les dice, desechar también las envidias, ¿verdad? Y todas las detractaciones. Las detracciones son acusar o difamar a alguien. O sea, difamar a alguien, hablar algo que no es verdad, o sea, echar mentira de cierta persona, ¿verdad? Entonces Pedro les está diciendo que deben desechar todas esas cosas, que deben desechar eso de su corazón, sacarlo. Entonces, sería como que analizaran su vida, qué es lo que estaban haciendo mal, qué es lo que llevaban en su vida, en su mente, es cómo estaban reaccionando entre ellos, cómo se comportaban entre ellos. Y era necesario que ellos, ¿verdad? Se hicieran ese análisis personal, que se hicieran esa revisión a su vida personal, a sus actos. Y es necesario que nosotros también hagamos un análisis personal en nuestra vida. Que nos sentemos un ratito y que veamos esas cosas que ya no nos sirven. Esas cosas que ya no deberían de estar en nuestras vidas. Esas cosas que nos están afectando. Porque es cierto, ya como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como renacidos de nuevo, esas cosas ya no deberían de estar en nuestras vidas, ni la malicia, ni el engaño, ni la hipocresía, ni el hablar mal de nuestro hermano, ni envidiarle las cosas. Ya no deberían de estar en nuestras vidas. Pero estamos en este mundo donde, queramos o no, caemos muchas veces en esos errores. Pero ahí viene el antídoto. Ahí viene el cómo ellos en aquel tiempo y cómo nosotros hoy en nuestro día podemos luchar contra esas cosas. Pero es necesario que nos hagamos un análisis, pero ahí viene el antídoto, ¿verdad? En el capítulo 2, versículo 2 dice, ¿verdad? Dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ¿verdad? Entonces, ya vimos que el primer punto, ¿verdad? Pues era una preparación personal, una limpieza espiritual al fondo, un análisis personal. Y ahorita lo que vamos a ver, ¿verdad? Es una
preparación para ser edificados por Cristo. Vamos a ver cómo podemos fortalecer nuestra vida espiritual. Cómo podemos fortalecer nuestro ser interior para no caer en esas cosas. Dice primeramente desear, ¿verdad? ¿Y qué es un deseo? Anhelar, querer, desearlo, ¿verdad? Que con todas nuestras fuerzas lo queramos obtener. Dice desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y es importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Y qué es lo que quería decir el autor, ¿verdad? Porque Pedro se dirige a los creyentes, ¿verdad? De aquel tiempo, y que la palabra no era nomás para ellos, también gracias a Dios quedó para nosotros, ¿verdad? Que a veces, ¿verdad? Pues caían en esas cosas, pero mientras como creyentes o como cristianos, mientras no deseemos la leche espiritual no deseada, vamos a estar cayendo en esos errores. ¿Y cuál es la leche espiritual no adulterada? Su palabra, la palabra de Dios, ¿verdad? Porque un niño por naturaleza, ¿verdad? Un niño cuando está chiquito por naturaleza pues pide su leche, llora. El niño no mira qué horas son. Él cuando siente hambre llora, y llora por su leche materna que su madre le da. Y la desea con tantas ganas, con un deseo, ¿verdad? Que el niño no se va a callar hasta que le dan de su leche materna. Esa leche que le va a dar proteína, esa leche que le va a ayudar a crecer, esa leche que le va a dar los anticuerpos para que cuando quiera venir alguna enfermedad o algo o algún virus, esos anticuerpos le ayuden a luchar. Esa leche que el niño está deseando le está ayudando, lo está fortaleciendo y le está ayudando a crecer. Entonces Pedro le está diciendo a los creyentes de aquel tiempo, ¿verdad? Que decían como niños la leche no adulterada, refiriéndose a la palabra de Dios, refiriéndose a las escrituras, a lo que el Señor Jesucristo habló por medio de sus enseñanzas y lo que la palabra decía. Les estaba diciendo, deseen la palabra de Dios, anhelen. No, que haya un deseo dentro de ustedes por la palabra de Dios. Si no hay palabra en el ser humano o en el creyente, esas cosas van a estar siempre en la vida del ser humano y en la vida del ser creyente. Mientras no desechemos las cosas que nos estorban o las cosas que no le agradan a Dios, no vamos a tener apetito por la palabra de Dios. No vamos a tener apetito de leerla, no vamos a tener ese deseo de querer escudriñarla. No. ¿Por qué? Porque esas cosas tienen nuestra vida llena, tienen nuestro corazón lleno. Ya nuestro corazón está lleno de pura basura, puro engaño, pura envidia. Y si no empezamos a desechar eso, no vamos a tener deseo de la palabra de Dios. Pero para que empecemos a tener deseo de la palabra de Dios, debemos de comenzar a leerla, a escudriñarla. Y entre más la leamos, más la escudriñemos, nos va a dar el anticuerpo que necesitamos. Nos va a dar las vitaminas, nos va a dar las fuerzas y nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Nos va a ayudar a madurar la palabra de Dios. Y cuando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser está alimentado de la palabra de Dios, está fuerte y tiene todos los ingredientes que necesita, vamos a rechazar de inmediato
esas cosas. Las envidias, los engaños, la malicia y todo lo que puede dañar nuestro ser espiritual. Pero eso se logra con la palabra de Dios. Eso se logra, ¿verdad? Escudriñando la palabra de Dios. De esa manera nos vamos a fortalecer espiritualmente. Pero si no hay palabra de Dios en nuestra vida, estamos débiles. Si no hay palabra de Dios en nuestra vida, estamos flacos. No crecemos para nada. Necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida para que esas cosas, ¿verdad?, no nos vengan a dañar a nosotros, para que las podamos desechar, para que podamos decirle al Señor: Señor, ayúdame con esto. Amén, hermano. Entonces, por eso les dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice, para que por ella crezcáis para salvación. No quiere decir que escudriñando la palabra de Dios, o sea, vas a obtener la salvación. No, ya somos salvos. Pero porque somos salvos, debemos crecer. O sea, debemos de crecer espiritualmente porque somos salvos. Debemos de ser mejores porque somos salvos. Debemos de desechar todas esas cosas porque somos salvos. O sea, ya somos salvos. El pueblo de Israel, cuando estaba esclavo en Egipto, cuando Dios los sacó de Egipto, ¿verdad? Pues los sacó de esclavitud, de la tristeza, eran golpeados, maltratados, de servir pues a los egipcios, los sacó. Pero ahora ellos ya no deberían de comportarse como se comportaban, ya no deberían de hacer las cosas que hacían en Egipto. Ya deberían de ser diferentes. O sea, ya deberían de ser un pueblo santo para Dios. O sea, no iban a ser santos para ser rescatados, no. Ya habían sido rescatados. Ahora, como ya habían sido rescatados, ya deberían de agradar a Dios. De ser diferentes. De ser diferentes a cómo eran, a cómo vivían en el pueblo de Egipto. Y de eso se trata. Por eso dice, para que por ella crezcáis para la salvación. O sea, porque ya somos salvos. Por eso debemos de crecer espiritualmente. Porque ya somos salvos, por eso debemos de cambiar, porque ya somos salvos. O sea, no podemos seguir igual, no podemos y no debemos seguir igual, debemos de ser diferentes. Pero debemos de anhelar la palabra de Dios como niños recién nacidos. Fíjese lo que dice Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y el número 2 dice, sino en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Será que en la palabra de Dios está nuestra delicia? ¿Será que en la palabra de Dios está mi delicia? O sea, que la anhelo con todo mi corazón. Y luego Salmo 119:46 dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Y el 47 del 119 dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Amamos la palabra de Dios. Amo yo la palabra de Dios. Hermano, es que la palabra de Dios nos va a ayudar a crecer. La palabra de Dios nos va a ayudar a ser diferentes, a cambiar, a mirar esos hábitos que afectan nuestra vida, a poderlos detectar, a poder detectar, ¿verdad?, cuando algo malo está creciendo en nuestra mente, en nuestro corazón, a poderlo detectar por medio de la palabra de Dios. Por eso dice, ¿verdad?, decía como niños recién nacidos la leche no adulterada. Salmo 119:16 dice, me regocijaré en tus
estatutos. No me olvidaré de tu palabra, me regocijaré en tus estatutos. Fíjese cómo escribía este salmista. Se regocijaba en la palabra de Dios, se alegraba. ¿Será que nosotros también debemos de alegrarnos en la palabra de Dios? Regocijarnos. Y el 93 del 119 dice: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Fíjese cómo dice: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. El salmista lo que le estaba diciendo es de que con sus palabras, con sus mandamientos le había dado vida. Le da fuerza, lo vivifica. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en el creyente. Lo vivifica, le da vida, lo vitamina. Cuando hay problemas, cuando hay necesidades, el creyente recurre a la palabra de Dios y lo fortalece, lo vivifica, lo anima. Pero eso lo debemos de estar haciendo constantemente en nuestra vida, no nomás en los momentos difíciles, sino en todo momento de nuestra vida debemos de desear la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Pero desearla con ese anhelo, de escudriñarla, de entender lo que dice verdaderamente. ¿Verdad? Y pues, ¿verdad? Como les decía, menciona, ¿verdad? Para crecer en salvación, ¿verdad? Es como un crecimiento en la vida del creyente. O sea, debe ser un crecimiento. Sí, llegamos a los caminos de Dios, llegamos con nuestros errores, con nuestras faltas, pero debe de haber un crecimiento en nuestra vida, en nuestro caminar. O sea, Dios nos ha dado la salvación, ya somos salvos del poder del pecado, pero, ¿verdad? Como les decía, quiere decir que las cosas, ¿verdad? Que la palabra de Dios, ¿verdad? Nos proveen, ¿verdad? Es la madurez. O sea, la palabra de Dios nos provee la madurez que necesitamos para resistir esos virus, para resistir esos anticuerpos espirituales, para poder hacerles frente a esos anticuerpos. Pero, vuelvo y repito, necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. Si no hay palabra de Dios en nuestra vida, si no la escudriñamos, vamos a estar, ¿verdad? Cayendo en los mismos errores de la malicia, ¿verdad? Del engaño, de la hipocresía, de las envidias. Y podemos hablar de otras cosas, pero mientras no haya alimento espiritual por medio de la palabra, siempre vamos a estar, ¿verdad? Con esas cosas en nuestras vidas, cosas que afectan nuestra vida espiritual. Y sigue Pedro, ¿verdad? Con su carta, ¿verdad? Para los expatriados, ¿verdad? Y les dice en el capítulo 3, en el versículo 3 del capítulo 2, dice: si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Su benignidad del Señor, ¿verdad? Se mostró cuando redimió, cuando los había redimido de sus pecados, cuando les salvó sus pecados, cuando les perdonó, ¿verdad? Y entonces ellos tuvieron esa experiencia. Oh, el Señor Jesucristo murió por mí. Cuando aceptaron el mensaje de salvación, ellos probaron lo bueno que había sido el Señor Jesucristo con ellos. Les perdonó sus pecados. Por eso le dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor, ¿verdad? Entonces ellos habían probado lo bueno que había sido el Señor al haber dado su vida por ellos. Pero no nomás eso, sino todas las experiencias que en lo largo de su caminar habían pasado. De igual manera nosotros hemos
probado la benignidad del Señor, lo bueno que Él es con nosotros. Lo primero que probamos es la salvación y empezamos a ver todo de color. Bueno, a verlo de diferente manera. Sentimos que amamos a medio mundo, que hasta que volamos. ¿Por qué? Porque estamos probando lo bueno que es el Señor. Y es por eso, ¿verdad? Y es por eso que debemos de escudriñar la palabra de Dios, porque sabemos que Él es bueno. Que Él es buenísimo. Por eso debemos de anhelar su palabra en nuestra vida, ¿verdad? Y entonces, para nosotros seguir probando lo bueno que es el Señor, hay que alimentarnos por medio de la palabra de Dios. Hagamos, ¿verdad? Como les decía, hagamos un análisis de nuestra vida y miremos qué es lo que está quitando el deseo de leer la palabra de Dios. ¿En qué estoy poniendo yo mis deseos? ¿En qué me estoy deleitando? Yo no quiero decir que el deporte es malo, no. Pero si el deporte te está quitando el deseo de leer la palabra de Dios, ¿verdad? Pues haz tiempo para leer la palabra de Dios. Y si te sobra tiempo, para el deporte. Hay muchas veces que el trabajo, el deseo de tener dinero quita el deseo de hablar, de escudriñar la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que no trabajes, ¿sí? Pero hay que hacer tiempo para leer la palabra de Dios. O sea, ¿qué es lo que está robando ese deseo, ese anhelo? Porque debe de haber un deseo, o sea, pero debemos de esforzarnos espiritualmente. Entonces hagamos un análisis personal, ¿verdad? Cada uno de nosotros y seguimos, ¿verdad? Con Pedro, que es muy hermoso, ¿verdad? Y dice en el capítulo, en 1 Pedro 2, ¿verdad? 2:4, ¿verdad? Que acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice, acercándonos a Él, piedra viva. Y Pablo utiliza este ejemplo de la piedra viva porque en aquellos tiempos, cuando se hacía una construcción, se hacía principalmente con una piedra. O sea, una piedra era la principal y era la primera que se colocaba. Y esa piedra que se colocaba, ¿verdad? No era cualquier piedra, era una piedra escogida, con ciertas medidas que diera los ángulos. Y a partir de esa piedra se ponían las demás piedras para ir formando las paredes. Pero cada piedra que se iba poniendo y formando las paredes tenía que concordar con la piedra. O sea, los constructores ponían sus hilos o no sé cómo le hacían, pero tenían que concordar con la piedra. Y le dice, acercándonos a Él, piedra viva. Y entonces, si esa piedra, ¿verdad? Si esa piedra, ¿verdad? Que había sido desechada por los hombres, y quizá no nos alcance el tiempo, pero esa piedra se refiere a que había sido desechada, o sea, no, los constructores no la quisieron, pero esa piedra es la principal, pero la voy a poner de este modo. Esa piedra es el Señor Jesucristo.
pero dice piedra viva. O sea, nosotros tenemos una fe que es viva, porque Cristo vive. Una fe, ¿verdad? Que nuestra fe está en el Señor Jesucristo, en esa piedra. Nuestras esperanzas están en Jesucristo, en esa piedra. Pero esa piedra está viva, no está muerta. Lo que quiero decirles es en que nosotros creemos en un Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Que nuestra fe no está muerta. Nuestra fe no está sin esperanza alguna, no. Nuestra fe está viva y se llama Jesucristo. Nuestras esperanzas están vivas, se llaman Jesucristo. Todo nuestro Salvador está vivo y se llama Jesucristo. Esa base en la que nosotros creemos, esa base en la que nosotros debemos de pararnos y afirmarnos, está vivo y se llama Jesucristo. Hay muchas religiones que tienen su piedra, tienen su base en la cual creen y en la cual ellos ponen toda su fe, pero esa fe, esa piedra está muerta. Buda está muerto. La fe de los budistas está muerta. ¿Por qué? Porque Buda está muerto. Y puedo ponerle muchos ejemplos de otras religiones que tienen su piedra principal en la cual están parados, están firmes y no se quieren mover de ahí. Pero esa piedra en la que ellos están pisando, esa fe que están poniendo en esa piedra, esas esperanzas, está muerta. Y para nosotros no es así. Nuestra fe está viva. Y te lo vuelvo a repetir, se llama Señor Jesucristo. Se llama Cristo de Nazaret. O sea, esto debe de alegrarnos a nosotros de que algún día le veremos, porque Él vive. Que algún día estaremos con Él porque Él vive. Las esperanzas del creyente no están muertas. Pedro les estaba diciendo, ¿verdad? Acercándonos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, aquella piedra que los hombres no lo quisieron, había sido escogida por Dios, y no nomás escogida, sino que esa piedra es preciosa. Y esa piedra, aparte de ser preciosa y escogida, es santa, es buena. Y es necesario que tú y yo nos paremos en esa piedra. Dice el 5, ¿verdad? Del capítulo, porque el tiempo ya corrió y no me alcanzó todo, pero bueno, dice, vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice, vosotros también, como piedras vivas. Mire, Pedro les está diciendo, el Salvador, en el que ustedes creyeron, en el que han puesto su fe, esa piedra, esa base está viva. Pero ustedes también son piedras vivas. ¿Por qué? Porque han pasado a una nueva vida. Dios les ha dado vida. Al aceptar al Señor Jesucristo les ha dado vida. ¿Por qué? Porque estaban muertos en sus delitos y pecados. De igual manera nosotros también estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios nos ha dado vida al venir al Señor Jesucristo. Por eso Pedro le dice, son piedras vivas, son parte del Señor Jesucristo y también están vivos ustedes. Nosotros también estamos vivos, todos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo, también estamos vivos por medio de Él. Dice, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. Miren, ustedes
son una casa, pero deben de ser edificados conforme la piedra principal, conforme la base, conforme el Señor Jesucristo. Deben de ser edificados como Él. Y como les decía, la palabra era para ellos, también para nosotros. Y el creyente, o sea, nosotros, yo, debo de ser edificado en el Señor Jesucristo. Pero debo de ser edificado para concordar como Él, para alinear con Él. No puedo quedar afuera de esa piedra, ni muy adentro. No, tengo que estar bien alineado con el Señor Jesucristo. Aquellas personas a las que Pedro escribió esto era lo que les estaba diciendo. Tienen que estar bien alineados con esa piedra, porque ustedes son casa espiritual. Pero aparte de ser casa espiritual, dice también casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. O sea que somos casas espirituales, pero también dentro de esa casa, les dice Pedro, también dentro de esa casa debe de haber alabanza, adoración al Señor Jesucristo. Debe de haber cántico de adoración a Él. Y es como la construcción, ¿verdad? Como les digo, a la que se refería Pedro, ¿verdad? Pues era o sea, de seres vivientes, ¿verdad? Que pues comparten su vida con Dios por medio del Señor Jesucristo. Por eso dice piedras vivas, que somos piedras vivas, ¿verdad? Pero déjenme encuentro el texto que había puesto aquí, básenla. Si el Señor Jesucristo, ¿verdad?, es la base que está para el cristiano, o sea, es la base, Él es la piedra, Él es el ángulo, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, debemos de concordar como Él. Él es nuestra guía. Y fíjense que una casa, ¿verdad?, una casa no está terminada hasta que están terminados todos los detalles conforme a los planos, conforme el arquitecto la diseñó. O sea, una casa no está terminada, o cualquier construcción no se termina hasta que están todos los detalles conforme los planos, conforme el arquitecto puso. El arquitecto puso una puerta ahí, puso otra puerta allá, una ventana, un enchufe para la electricidad. Si no están esas cosas, la casa no está terminada. Hasta que todo eso esté terminado y calificado, la casa está terminada, o el edificio. De igual manera, para los creyentes de aquel tiempo y para nosotros, el arquitecto, ¿verdad? El arquitecto es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero fíjense en lo que dice Efesios 4:13, y con eso nos vamos a quedar. Efesios 4:13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Dice, a un varón perfecto. Dice, entonces, el anhelo de Dios, el deseo de Dios, es que nosotros lleguemos a ser a un varón perfecto. O sea, a la medida, o sea, ya tiene las medidas. Dios ya tiene su diseño, cómo quiere que tú seas, cómo quiere que yo sea. Dice, a la estatura de la plenitud.
de Cristo. Esos son los planos que Dios tiene para mi vida, los planos que Dios tiene para ti, cómo quiere Él que lleguemos a ser a la plenitud de Cristo, que lleguemos a ser como su Hijo. Por eso dice, ser edificados como casas espirituales. Pero hay un modelo al cual debemos de llegar como hijos de Dios. Hay un modelo al cual debemos de querer parecernos día tras día, tú y yo, y se llama Cristo Jesús. Pero es necesario para tu vida espiritual, es necesario para tu diario vivir, que día a día anheles la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para crecer espiritualmente, para que seamos edificados en esa roca, para que seamos vivificados por medio de esa roca. Y es que esa roca nos da vida, y es que esa roca nos da fortaleza, y es que esa roca nos da fe, nos da esperanza. Esa roca nos da fuerza, nos da todo lo que necesitamos. Y esa roca se llama Cristo. Y como les decía, Él no está muerto, Él está vivo. Y nos debemos de alegrar y vivir con esa esperanza, una esperanza viva, de que le vamos a ver un día. Mientras sigamos en este mundo, el crecimiento del cristiano no termina hasta que Cristo venga o nos haya llamado a su presencia. Pero mientras, hay que tratar de llegar a ser como el varón perfecto, Cristo Jesús. Espero, ¿verdad?, que pongamos en nuestra vida el deseo, el anhelo de leer la Biblia todos los días. Que busquemos a Dios por medio de su palabra, que queramos conocer a Cristo por medio de su palabra, y la palabra nos va a vivificar, nos va a dar fuerzas, nos va a ayudar, nos va a vitaminar. Dios te bendiga y vamos a orar, ¿verdad?, para que Dios nos ayude. Padre Celestial, Señor, en esta hora, mi Dios, yo reconozco que necesito cada día más y más de ti, Señor. Necesito de tus fuerzas, necesito de tus consejos. Necesito, Señor, que me ayudes a seguir adelante en medio de este mundo, mi Dios, donde cada día las cosas se ven de mal en peor. Cada día, Señor, la humanidad va caminando hacia atrás, Señor. No se ha levantado la vista hacia arriba y no te ha reconocido como su Señor y Salvador. Y Señor, yo me encuentro en medio de este mundo y también mis hermanos. Y nos encontramos luchando, mi Dios, con todas las acechanzas, con todos los ataques del enemigo, mi Dios. Quizá no estemos siendo perseguidos físicamente, pero espiritualmente lo estamos siendo, mi Dios. Y te pedimos, Señor, que nos des fuerzas, que vivifiques nuestras vidas, mi Dios, que nos des, mi Dios, por medio de tu palabra, esas fuerzas, mi Dios, esas vitaminas que necesita, mi Dios, nuestra vida espiritual, para poder resistir, mi Dios, todas esas cosas, mi Dios, que puedan venir a afectar nuestras vidas. Todas esas cosas, mi Dios, que vienen a opacar el deseo de leer tu palabra, Dios Todopoderoso. Ayúdanos a detectar, mi Dios, esas cosas que nos están afectando, mi Dios, y que deseemos, mi Dios, verdaderamente, que anhelemos, mi Dios, que nuestro corazón gima, nuestra mente, mi Dios, todo nuestro ser que gima por tu palabra, mi Dios, y que cada que la leamos, mi Dios, nos hables por medio de ella, que me hables, mi Dios, que me redargullas, que si es necesario, mi Dios, que me exhortes por medio de ella, y al igual que a mis hermanos, mi Dios. Gloria sea tu nombre, Padre. Te pido, mi Dios, por cada uno de mis hermanos,
que mira este video, mi Dios, y a todos los hermanos en el mundo, mi Dios, que tú los ayudes, Padre, a seguir, mi Dios, adelante, y que demostremos a la humanidad que somos hijos de Dios, que somos comprados con sangre preciosa de Cristo Jesús, y que lo único que queremos es parecernos más a Él. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo.